Hola a todos, bienvenidos a mi canal Gas y Pan de Truths. Es realmente maravilloso tenerte entre nosotros. Si te gustan las revistas como a mí, no olvides suscribirte a mi canal. Comencemos. La madrugada del pasado martes, el mundo del espectáculo quedó conmocionado cuando se filtró la noticia de que el querido actor Halil Brahim Ceylan había sido trasladado de urgencia a un hospital privado de Estambul. Las primeras informaciones hablaban de un fuerte malestar repentino durante una reunión de Guián, seguido de mareos y una alarmante caída de presión arterial que obligó a su equipo a llamar inmediatamente a una ambulancia. Aunque su familia intentó mantener el suceso en absoluto silencio, bastaron unas horas para que la noticia llegara a oídos de alguien que jamás imaginaron que reaccionaría con tanta fuerza, Esla Turkoglu. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Esla se enteró del ingreso de Halil en pleno rodaje. Estaba en medio de una escena cuando una asistente se le acercó discretamente para susurrarle algo al oído. En cuestión de segundos, su expresión cambió por completo, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y sin siquiera pedir permiso al director, dejó caer el libreto y salió corriendo del set. Todos pensaron que regresaría en unos minutos, pero no. Lo que hizo a continuación fue digno de un Guián de película romántica. Según testigos, Esla abandonó el set sin avisar a nadie, subió a su coche personal y condujo directamente hacia el hospital donde Halil estaba siendo atendido. En el trayecto, habría llamado insistentemente al hermano del actor para saber en qué habitación se encontraba. Cuando llegó, los guardias de seguridad intentaron detenerla por órdenes expresas de la familia, que temía un escándalo mediático. Pero Esla, lejos de retroceder, habría pronunciado una frase que dejó a todos paralizados: no soy una reportera ni una fan, soy alguien que lo conoce mejor que cualquiera de ustedes. Háganse a un lado. Y se hicieron. La actriz entró sin esperar autorización, subió directamente a la planta de cuidados especiales y se quedó frente a la puerta de la habitación de Halil durante varios minutos, respirando profundamente, como preparándose para verlo en ese estado vulnerable. Finalmente entró. Aquel encuentro, según un médico presente, fue silencioso, pero desgarrador. Halil, todavía débil, abrió los ojos al sentir su presencia y, apenas reconociéndola, murmuró su nombre. Ella se acercó sin decir una palabra, le tomó la mano y apoyó la frente sobre la suya en un gesto que hablaba más que 1000 discursos. Lo más impactante llegó después. Cuando los médicos le pidieron que saliera para continuar con las revisiones, Esla se negó rotundamente. Si quieren que salga, tendrán que sacarme a la fuerza. No pienso dejarlo solo otra vez. Esa frase, repetida ahora por todo el personal del hospital, habría conmovido incluso a la familia del actor, que en un principio se oponía a su presencia. Finalmente, cedieron. Le permitieron quedarse toda la noche junto a él, vigilando cada respiración, acomodando la sábana cuando se movía, incluso discutiendo con las enfermeras para que le administraran un analgésico más suave porque, según ella, Halil siempre lo pasa mal con las agujas. El equipo médico confesó que la actitud de Esla tuvo un impacto directo en el estado emocional del actor. Durante horas, solo se escuchaba su voz suave diciéndole que respirara con calma, que no se preocupara por nada, que lo importante era recuperarse. Fue entonces cuando ocurrió otro detalle que nadie esperaba. Halil, con la voz casi apagada, le susurró algo que varios aseguraron escuchar con claridad: gracias por venir. Sabía que lo harías. Desde ese momento, los rumores de una reconciliación sentimental entre ambos se han multiplicado como pólvora. Algunos medios aseguran que Esla no solo se quedó en el hospital hasta el amanecer, sino que también habría cancelado todas sus grabaciones para los días siguientes para no alejarse de él. Otros afirman que incluso llevó ropa para quedarse varias noches, demostrando que su presencia no fue un simple acto de cortesía, sino una decisión del corazón. Lo cierto es que, tras este episodio, nadie puede negar que entre ellos existe un lazo que va mucho más allá de la amistad profesional. Hay historias que solo el destino puede escribir, y esta parece ser una de ellas. Ahora, todo el país se pregunta lo mismo: ¿será que la enfermedad de Halil abrió una puerta que ambos habían intentado cerrar? ¿Será que el miedo a perderlo fue suficiente para que Esla entendiera que aún queda algo por vivir entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que ocurrió en ese hospital ya ha quedado grabado como uno de los momentos más poderosos y sinceros del mundo del espectáculo turco. Esa primera noche en el hospital marcó un antes y un después. No solo para Halil,
que encontró en medio del dolor la única mano que deseaba sostener, sino también para Esla, que comprendió con crudeza lo que significa el miedo real, no el miedo a los rumores, a las cámaras ni a la prensa, sino el miedo a llegar tarde, el miedo a no haber dicho lo que el corazón gritaba en silencio. Al amanecer, cuando los rayos del sol atravesaron las cortinas de la habitación, una enfermera entró con el desayuno. Al ver a Esla dormida en una silla incómoda, con la cabeza apoyada en el colchón al lado de Alil y su mano todavía aferrada a la de él, se quedó en silencio. Era una imagen tan íntima, tan real, que nadie se atrevió a interrumpirlos. Fue el propio Alil quien, al despertar, acarició suavemente el cabello de la actriz para no despertarla bruscamente. Esa escena, según el personal, fue tan conmovedora que incluso una enfermera no pudo contener las lágrimas. Más tarde, cuando los familiares de Alil regresaron, no sabían cómo reaccionar. Su hermano menor, visiblemente abrumado, se acercó a Esla con cautela y le dijo en voz baja: «Gracias por estar aquí. Él te necesita más de lo que admite». Esa frase fue como una aprobación tácita, una señal de que ya no había barreras entre ella y la familia del actor. Pero lo que ocurrió después sorprendió incluso a los miembros del equipo médico. Tras horas de observación, los doctores informaron que Alil necesitaba reposo absoluto y preferían que no se alterara con visitas constantes. Para su asombro, fue el propio actor quien se negó a cumplir esa condición si esto implicaba separarlo de Esla. «Si ella se ir, yo también me voy», dijo con la poca fuerza que le quedaba. Ante esa declaración, los médicos cedieron, aceptando que, en este caso, el tratamiento emocional era tan importante como el físico. Le prepararon una cama improvisada, pero Esla la rechazó. «Solo necesito estar cerca, no necesito comodidades», afirmó con firmeza. Desde entonces, se convirtió en su sombra. Le vigilaba el pulso, le acomodaba las almohadas, controlaba el termostato para que no tuviera frío, discutía con los enfermeros cuando se retrasaban con los medicamentos e incluso aprendió a leer los monitores del corazón para no preguntar constantemente si estaba bien. A lo largo del día, Alil, aunque débil, comenzó a hablar más. Tocó temas que habían estado prohibidos entre ambos durante meses, reproches no dichos, gestos malinterpretados, silencios que habían dolido más que cualquier discusión. «Pensé que ya no te importaba», le confesó él. «Y yo pensé que tú no querías que me preocupara», respondió ella. En ese intercambio de frases contenidas, el ambiente se quebró. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para conocer las noticias más actuales. Adiós.